¿Qué ocurrió cuando los SAS australianos emplearon arcos y flechas en Vietnam? ¿Y por qué el ejército de Estados Unidos se quedó atónito? Este análisis explora una de las anécdotas armamentísticas más insólitas de la Guerra de Vietnam, fundamentado en informes desclasificados de misiones, registros de MACV-SOG y relatos de excombatientes que la mayoría de los libros de historia militar pasan por alto. Entre 1968 y 1970, operadores SAS australianos y equipos de fuerzas especiales estadounidenses registraron 67 bajas confirmadas con ballestas en Camboya. No se trató de incidentes de caza, sino de eliminaciones en combate contra soldados enemigos que no oyeron el disparo aproximarse. El sargento mayor Robert Graham se levantó en medio de un tiroteo con su arco de caza de 25 kilogramos cuando se le agotó la munición. Los Vietcong apodaron a los SAS australianos Marrong, fantasmas de la selva, en parte debido a armas como estas. No fueron medidas desesperadas ni trucos cinematográficos, fueron elecciones estratégicas meditadas por soldados de élite que comprendían un aspecto de la guerra en la jungla que los manuales ignoraban. Si eres un veterano que ve esto, probablemente entiendas por qué el silencio valía más que la potencia de fuego en ese conflicto. Para los demás, esta es la realidad cruda sobre armas medievales en un enfrentamiento moderno. Si aprecias la verdad militar sin filtros, suscríbete. Consulta la descripción para las fuentes completas. El capítulo 1 se inicia en la oscuridad húmeda de la región del gancho de pescado en Camboya, a unos 80 kilómetros al noroeste de Saigón, donde las normas oficiales de la guerra estaban a punto de chocar con la crudeza de la selva. Un equipo de reconocimiento MACV-SOG avanzaba por la triple capa vegetal en marzo de 1969. 5 hombres equipados con suficiente armamento para arrasar un pueblo pequeño. Rifles de asalto CAR-15, lanzagranadas M79, minas Claymore y munición suficiente para atravesar el infierno. Pero el sargento mayor Robert Graham, líder del equipo 1-0, portaba algo adicional atado a su mochila que habría hecho dudar de su cordura a los planificadores del Pentágono. Un arco de caza de 25 kilogramos con flechas de puntas afiladas como navajas, enviado desde casa como un paquete de cuidados medieval. El manual de campo del ejército no mencionaba equipamiento personal de arquería en zonas de combate. Los procedimientos estándar recomendaban armas silenciadas, granadas de fragmentación y apoyo de fuego coordinado cuando la situación se complicaba. Lo que el manual no preveía era qué pasaba cuando un equipo de reconocimiento de 5 hombres se veía acorralado por fuego automático en un cráter de bomba, con la munición escaseando peligrosamente y sin posibilidad de extracción en helicóptero hasta que cesara el fuego enemigo. Los compañeros de Graham observaron incrédulos cómo su líder se incorporaba en pleno intercambio de disparos, tensaba su arco de caza y comenzaba a soltar flechas hacia los destellos de los cañones que los mantenían inmovilizados durante casi una hora. El fuego enemigo cesó, no de forma paulatina, ni tras un prolongado combate, sino de golpe, como si hubiesen apagado un interruptor. El silencio repentino fue tan absoluto que el operador de radio de Graham comentó después que podía oír los latidos de su propio corazón rebotando en las paredes del cráter. En minutos, un Huey Green Hornet se acercaba para la evacuación, y 5 operadores de fuerzas especiales desconcertados subían a bordo con una historia que los acompañaría de por vida. El propio Graham bromeaba más tarde, diciendo que en algún bar de Hanoi, veteranos norvietnamitas probablemente aún contaban anécdotas sobre el loco estadounidense que se levantó en un tiroteo y les disparó flechas como un Robin Hood enloquecido. Pero Graham no era el único operador que probaba soluciones ancestrales para dilemas contemporáneos. Al otro lado de la frontera, en Vietnam, las patrullas SAS australianas se ganaban su apodo vietnamita, Marrung o fantasmas de la selva, mediante métodos que priorizaban el silencio absoluto sobre la superioridad de fuego. Entre 1966 y 1971, casi 1.200 patrullas SAS recorrieron la provincia de Phuoc y más allá, acumulando datos que parecen sacados de una novela de fantasía militar. 492 enemigos abatidos confirmados, 106 probables,
47 heridos y 11 prisioneros. Sus propias bajas en esos 6 años sumaron solo 6 fallecidos por todas las causas, incluidas accidentes y enfermedades, con 28 heridos. Tales cifras no surgieron por casualidad, ni por adherirse a tácticas de infantería tradicionales. El enfoque SAS en la guerra selvática se basaba en un principio simple que contradecía todo lo que las fuerzas estadounidenses habían aprendido sobre Vietnam. En lugar de emplear fuego masivo para revelar su posición y aplastar al enemigo, los equipos de reconocimiento australianos se movían como espectros. Observaban unidades enemigas durante días sin intervenir y atacaban solo cuando podían asegurar resultados devastadores con riesgo mínimo para ellos. Sus emboscadas típicas duraban 15 a 20 segundos de fuego letal, con minas Claymore y armas automáticas, seguidas de una retirada inmediata antes de que el enemigo pudiera contraatacar. Era quirúrgico, era feroz, y requería armas y estrategias que el pensamiento militar convencional no había previsto. Aquí es donde entraron las ballestas. No como espectáculos hollywoodenses, sino como respuestas prácticas a problemas tácticos que las armas de infantería estándar no resolvían. Los informes de misiones MACV-SOG de 1968 a 1970 documentan 67 bajas confirmadas con ballestas en Camboya solamente. La mayoría durante operaciones de reconocimiento transfronterizo, como Daniel Boone y Prairie Fire. No fueron recursos de última instancia ni maniobras psicológicas. Fueron resoluciones calculadas por operadores que sabían que en la selva el arma sin ruido a menudo resultaba más útil que la que disparaba el proyectil más grande. Las ballestas provenían de 2 fuentes principales. Unidades de la CIA y fuerzas especiales tenían acceso a ballestas modernas para eliminaciones silenciosas, diseñadas para neutralizar centinelas y perros guardianes, sin alertar a fuerzas enemigas cercanas. Pero muchos operadores preferían los diseños tradicionales de los montañards, ballestas hechas de madera tropical y bambú, con cuerdas de fibra que habían matado en silencio en las altas tierras centrales durante siglos, antes de que botas estadounidenses pisaran suelo vietnamita. El Memorial de Guerra australiano aún exhibe una de estas ballestas indígenas, descrita oficialmente como usada para caza y actividades clandestinas durante el conflicto de Vietnam. El lenguaje diplomático no oculta lo que todo operador que la portaba comprendía a la perfección. En la espesa selva, donde un disparo de rifle silenciado aún podía resonar por kilómetros y un destello de cañón podía revelar tu ubicación a fuerzas enemigas invisibles, un virote de ballesta mataba tan efectivamente como una bala de 5,56 milímetros. Pero dejaba al enemigo preguntándose qué demonios acababa de ocurrir. Soldados estadounidenses, al ver a operadores SAS australianos subiendo a helicópteros con arcos y ballestas junto a sus armas de infantería estándar, reaccionaban inicialmente con una mezcla de diversión e incredulidad. Las bromas sobre Robin Hood y vaqueros contra indios duraban hasta que esos mismos estadounidenses oían las proporciones de bajas y tasas de éxito en misiones que los locos Aussies lograban en zonas donde unidades estadounidenses convencionales sufrían pérdidas graves solo por intentar contactar al enemigo. El peso de la guerra en Vietnam no se medía solo en bajas o terreno ganado y perdido. Se cuantificaba en kilos, cargados sobre las espaldas de soldados de 18 y 19 años, que avanzaban por junglas tan densas que el mediodía parecía crepúsculo. Cada pieza de equipo implicaba un compromiso entre capacidad y movilidad, entre potencia de fuego y resistencia, entre lo que el manual de campo indicaba necesario y lo que realmente podías transportar en 10 días de patrulla continua sin colapsar. Para operadores SAS australianos y equipos de fuerzas especiales estadounidenses en pequeñas unidades de reconocimiento, estos cálculos se convertían en cuestiones de vida o muerte con cada ítem en la mochila. La ametralladora M60 ejemplificaba esta aritmética brutal de la guerra selvática. Designada oficialmente como arma automática estándar de pelotón, la M60 pesaba 10.5 kilos descargada y requería un artillero dedicado más un asistente para manejar el arma, su munición y piezas de repuesto en operaciones prolongadas. La doctrina de infantería estadounidense trataba a la M60 como la piedra angular de tácticas de unidad pequeña,
el arma que proporcionaba fuego supresor sostenido y negación de área contra fuerzas enemigas. Pero la doctrina redactada en oficinas con aire acondicionado en Fort Benning no consideraba la realidad de cargar tanto peso por hierba elefante y bosque de triple capa, donde la visibilidad se medía en metros y el contacto con el enemigo ocurría a distancias donde una pistola era tan efectiva como un rifle. Las patrullas SAS operando solas en territorio enemigo enfrentaban prioridades distintas. Equipos de 6 hombres insertados por helicóptero o a pie debían llevar todo lo necesario para misiones de 7 a 10 días, incluyendo comida, agua, munición, suministros médicos, equipo de comunicaciones y suficiente potencia de fuego para romper contacto con enemigos que podrían superarlos en 51. Cada kilo contaba cuando operaba sin reabastecimiento o refuerzos, y cada ruido podía atraer a un regimiento norvietnamita entero sobre tu posición. Algunas patrullas SS llevaban una sola M60 o un SLR modificado automático completo como arma de ruptura de contacto, pero otras prescindían por completo de ametralladoras de cinta, confiando en su habilidad para evitar detección más que en su capacidad para ganar un tiroteo prolongado. La radio ANPRC-25 representaba otro ejemplo perfecto del costo en peso que traía la capacidad militar moderna. El general Creighton Abrams la llamó el ítem táctico de campo más importante en Vietnam, y tenía razón. La habilidad para solicitar apoyo artillero, ataques aéreos o extracción en helicóptero podía marcar la diferencia entre una misión exitosa y una patrulla perdida que nunca regresaba. Pero esa capacidad costaba 11 kilos por la radio misma, más 2 a 5 kilos por cada batería de repuesto. El radiooperador también portaba el equipo más conspicuo de la patrulla, con una antena larga que se enganchaba en cada rama y vid, componentes metálicos que tintineaban contra el equipo, y ruido electrónico detectable por equipo de localización enemigo. Operadores australianos que habían crecido cazando en el bush comprendían algo que muchos soldados estadounidenses nunca captaron del todo sobre la relación entre ruido y supervivencia en territorio hostil. Cada pieza de equipo metálico generaba firmas sonoras que viajaban más lejos en la jungla de lo que la mayoría imaginaba. Las ametralladoras de cinta traqueteaban con cada movimiento. Los arneses de radio chirriaban contra el equipo de carga. Incluso las armas silenciadas producían ruido mecánico al ciclar ese rojo y caer los casquillos. Para patrullas cuya misión principal era reconocimiento, inteligencia, lugar de acción directa, la capacidad de moverse por territorio enemigo sin generar sonido alguno a menudo resultaba más valiosa que la mayor potencia de fuego. Aquí es donde armas como las ballestas empezaban a tener sentido táctico para operadores que inicialmente las descartaban como reliquias primitivas. Una ballesta tradicional Montagnard pesaba quizás 2 a 3 kilogramos en total. No producía firma electrónica, no requería baterías ni repuestos, y mataba en silencio absoluto a distancias de hasta 50 metros. Más importante aún, los virotes de ballesta podían recuperarse y reutilizarse, a diferencia de la munición que se perdía para siempre una vez disparada. Para equipos operando más allá del alcance de reabastecimiento, esa sostenibilidad importaba de maneras que el entrenamiento en tiempos de paz nunca había anticipado. El rifle SLR L1A1 australiano representaba el extremo opuesto en la ecuación de peso y ruido. Oficialmente un fusil de batalla semiautomático 7,62 NATO, diseñado para tiro preciso a distancias extendidas, el SLR pesaba casi 5 kilogramos cargado y disparaba un cartucho de potencia plena que podía perforar cobertura ligera y armadura corporal a 300 metros. Pero armeros y operadores SAS tenían ideas propias sobre cómo debía desempeñarse el arma en combate selvático. Usando partes de la variante automática L2A1, crearon monstruos acortados automáticos que las tropas australianas apodaron la Bestia o la Matadora Automática. Estas armas modificadas en campo presentaban cañones recortados, cargadores de 30 rondas y capacidad de fuego selectivo que podía vaciar un cargador entero en menos de 3 segundos. El resultado era un arma que encarnaba perfectamente el enfoque SAS en la guerra de jungla. Cuando fallaba el sigilo y una patrulla era descubierta,
El SLR modificado podía generar suficiente fuego para atravesar una fuerza enemiga rodeadora y crear una ruta de escape hacia un punto de extracción. Pero la misma arma que podía salvarte en un tiroteo también revelaba tu posición a todo soldado enemigo en un radio de 1 kilómetro. El estruendo del cañón era descrito por veteranos como obscenamente ruidoso. El destello iluminaba la jungla como un flash, y el retroceso hacía imposible el tiro preciso más allá de las primeras rondas. Era un arma diseñada para una situación táctica específica. El momento en que ocultarse ya no era opción, y la violencia era el único camino a casa. La jungla en sí era el enemigo más peligroso que enfrentaban fuerzas estadounidenses y australianas en Vietnam. No por los Vietcong y soldados norvietnamitas que la usaban para ocultarse, sino por cómo transformaba cada aspecto de la guerra moderna en algo que los ejércitos y centros de entrenamiento nunca habían preparado adecuadamente a los soldados para manejar. El sonido se comportaba de forma distinta bajo el dosel triple, donde la humedad flotaba como una presencia física, y cada hoja y rama creaba sombras acústicas que podían ocultar o exponer la posición de una patrulla de maneras que desafiaban la comprensión convencional. Las amenazas que mataban soldados en la maleza vietnamita a menudo eran invisibles hasta el instante en que golpeaban. Y las armas que parecían más impresionantes en el desfile frecuentemente resultaban menos efectivas cuando vidas dependían de ellas. Las armas silenciadas representaban uno de los ejemplos más frustrantes de tecnología que prometía más de lo que podía entregar en condiciones selváticas. Fuerzas especiales estadounidenses y equipos MACV-SOC portaban rifles y pistolas CAR-15 silenciadas, diseñadas específicamente para operaciones de sigilo a corta distancia que requerían misiones de reconocimiento y captura de prisioneros. Contratistas militares y especialistas en ordenanza habían invertido millones en desarrollar silenciadores, munición subsónica y sistemas de mira especializados que supuestamente darían a las fuerzas estadounidenses una ventaja decisiva en operaciones nocturnas y eliminaciones de centinelas. Pero la física de balas supersónicas y acciones mecánicas de armas de fuego creaba problemas que ninguna ingeniería podía resolver por completo. Incluso los mejores silenciadores solo reducían la firma sonora de un disparo, no la eliminaban. Una ronda de 5.56 milímetros, viajando a más de 900 metros por segundo, generaba un chasquido sónico audible a cientos de metros, obligando a operadores a usar munición subsónica que reducía drásticamente tanto el alcance como el poder de detención. La acción mecánica del rifle aún producía clics y traqueteos audibles al ciclar el cerrojo, expulsar casquillos y golpear el percutor. Más crítico, los silenciadores se calentaban rápidamente en uso sostenido, causando desviaciones impredecibles en el punto de impacto y creando firmas térmicas detectables por fuerzas enemigas con dispositivos de visión nocturna. Operadores veteranos descubrieron por experiencia dura que la eliminación verdaderamente silenciosa a corta distancia requería armas sin ruido mecánico, sin estruendo de cañón, sin casquillos expulsados y sin firma electrónica detectable por equipo de vigilancia enemigo cada vez más sofisticado. Un virote de ballesta disparado desde un arma montañar tradicional mataba tan efectivamente como una bala de rifle a distancias bajo 30 metros, pero dejaba al enemigo sin indicio audible de dónde provenía el tiro o qué arma se había usado. El impacto psicológico en soldados enemigos sobrevivientes, que descubrían cuerpos con heridas de flecha, pero sin oír disparos, podía ser tan valioso como la ventaja táctica de permanecer indetectado. Los perros guardianes representaban otro desafío táctico que el entrenamiento convencional en armas nunca había abordado adecuadamente. Unidades norvietnamitas y Vietcong dependían cada vez más de perros para detectar patrullas estadounidenses y australianas en áreas que centinelas humanos no podían cubrir. Un solo ladrido podía alertar a un campamento base o cruce de senderos entero sobre la presencia de fuerzas enemigas, convirtiendo una misión de reconocimiento en un tiroteo prolongado que equipos de reconocimiento no estaban equipados para sostener. Incluso armas de fuego silenciadas generaban suficiente ruido para potencialmente activar ladridos de otros perros en la zona,
creando una cascada de alarmas que podía comprometer misiones antes de empezar. Equipos MACV-SOG descubrieron que las ballestas ofrecían la solución más confiable para neutralizar perros guardianes sin alertar centinelas humanos. Informes de misiones en Camboya documentan numerosos casos donde equipos de reconocimiento usaron virotes de ballesta para eliminar perros en cruces de senderos y depósitos de suministros, permitiendo que patrullas continuaran sin detección. El silencio era total, la muerte instantánea, y no había riesgo de rebote o sobrepenetración que pudiera herir al animal sin matarlo de inmediato. Veteranos describían las ballestas como silenciadores de perros, herramientas que resolvían un problema táctico específico que ninguna arma convencional podía manejar tan efectivamente. Las trampas explosivas y dispositivos de alerta temprana creaban otra categoría de amenazas ocultas que moldeaban cómo unidades de élite abordaban movimiento y compromiso en territorio enemigo. Ingenieros Vietcong y norvietnamitas habían desarrollado redes cada vez más sofisticadas de cables trampa, estacas punji, dispositivos explosivos y sistemas de alarma que podían detectar y atacar patrullas enemigas sin intervención humana directa. Unidades de infantería convencional aceptaban bajas por minas y trampas como costo inevitable de operar en áreas disputadas, pero equipos de reconocimiento no podían permitírselo. Un solo herido podía comprometer toda la misión, y procedimientos de evacuación que funcionaban para grandes formaciones de infantería eran imposibles para patrullas de 6 hombres operando a 80 kilómetros detrás de líneas enemigas. Patrullas SAS australianas desarrollaron técnicas de movimiento que enfatizaban control absoluto sobre cada paso, cada colocación de mano y cada pieza de equipo que pudiera generar ruido o activar sistemas de detección. Sus ratios de bajas extraordinarios reflejaban no solo entrenamiento y equipo superior, sino una comprensión fundamental de que evitar contacto a menudo era más importante que ganar tiroteos. Equipos SAS observaban posiciones enemigas durante días antes de atacar, estudiando patrones de patrulla, rotaciones de guardias y horarios de suministros, hasta predecir exactamente cuándo y dónde golpear para máximo efecto con mínimo riesgo. El apodo Marong o fantasmas de la selva, que fuerzas vietnamitas daban a unidades SAS australianas, reflejaba no solo sus capacidades de sigilo, sino el impacto psicológico de enfrentar un enemigo que podía matar sin aviso y desaparecer sin rastro. Veteranos vietnamitas de encuentros con patrullas SAS describían el terror de descubrir que escuadras enteras habían sido aniquiladas en emboscadas de menos de 20 segundos, sin sobrevivientes y sin indicio claro de dónde venían los atacantes o a dónde iban. La combinación de minas Claymore, armas automáticas y retirada inmediata creaba un nivel de violencia abrumadora y precisamente controlada. Golpes quirúrgicos que dejaban a fuerzas enemigas temerosas de moverse por senderos y rutas de suministro establecidas. Las armas que ejércitos llevaban a Vietnam representaban décadas de pensamiento militar moldeado por 2 guerras mundiales y el conflicto coreano. Conflictos librados principalmente en terreno abierto, donde tiro preciso a larga distancia y fuego automático sostenido determinaban el resultado de la mayoría de enfrentamientos. Pero las densas junglas del sudeste asiático creaban condiciones tácticas que hacían que muchos de estos sistemas de armas desarrollados con cuidado parecieran reliquias de un tipo de guerra diferente. Soldados encontraban carrying fusiles diseñados para compromisos a 500 metros en un entorno de combate donde la mayoría de tiroteos ocurrían a menos de 50 metros, con visibilidad medida en metros en lugar de kilómetros, y donde el peso de la munición a menudo importaba más que su rendimiento balístico. La subametralladora Owen epitomizaba esta desconexión entre diseño de arma y realidad del campo de batalla. Fuerzas australianas habían usado Owens en la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, donde su reputación por fiabilidad en condiciones tropicales y resistencia a barro y arena la había hecho favorita entre unidades de infantería en algunos de los entornos más hostiles del planeta. Para cuando fuerzas australianas se desplegaron en Vietnam en los 1960s, la Owen ya tenía 20 años,
un arma de una generación tecnológica anterior que parecía primitiva comparada con los elegantes fusiles de asalto y sistemas avanzados de control de fuego que otras fuerzas OTAN adoptaban. Pero la obsolescencia era un concepto relativo en guerra selvática. El sistema de cargador superior de la Owen y su operación simple de retroceso la hacían casi imposible de atascar incluso tras días de exposición a humedad y residuos vegetales que inhabilitaban armas más sofisticadas. Con 4,3 kilogramos cargada, con un cargador de 33 rondas, la Owen era pesada para un arma de calibre pistola, pero ese peso ayudaba a controlar la rápida cadencia de fuego que hacía efectivas las subametralladoras en batalla a corta distancia. El problema no era fiabilidad o controlabilidad, era la limitación fundamental del cartucho 9 milímetros en un entorno de combate donde balas debían perforar vegetación densa, equipo de carga y cobertura improvisada antes de alcanzar objetivos. Infantería australiana descubrió por experiencia amarga que munición de calibre pistola carecía de penetración y poder de detención necesarios para combate en jungla. Soldados enemigos con equipo web básico podían absorber múltiples impactos de 9 milímetros y seguir luchando, mientras la baja velocidad relativa de munición pistola significaba que incluso maleza ligera y follaje podían desviar balas lo suficiente para causar fallos a distancias donde un rifle debería garantizar aciertos. La Owen siguió popular entre personal de retaguardia y unidades de operaciones especiales que valoraban su tamaño compacto y fiabilidad, pero infantería de primera línea prefería cada vez más armas que disparaban cartuchos de rifle de potencia plena. El rifle M14 y su equivalente Commonwealth, el SLR L1A1, representaban el extremo opuesto de este debate de calibres. Ambas armas disparaban el cartucho 7,62 NATO de potencia plena, una ronda que podía atravesar cobertura ligera y armadura corporal a más de 300 metros. Planificadores militares que habían estudiado lecciones de Corea creían que conflictos futuros requerirían fuego preciso a larga distancia y capacidad para comprometer objetivos a distancias donde armas anteriores habían sido inadecuadas. El M14 y SLR estaban diseñados para dar a riflemen individuales la capacidad de comprometer objetivos a rangos que previamente requerían armas servidas por tripulación o tiradores especializados. Pero la guerra en jungla convertía estas ventajas en desventajas. El M14 pesaba más de 4,5 kilos cargado, significativamente más pesado que el M16, que eventualmente lo reemplazó en servicio estadounidense. Más importante, la longitud del arma de casi 114 centímetros la hacía torpe en vegetación densa, donde soldados a menudo debían gatear por espacios apenas anchos para un cuerpo humano. El potente cartucho 7,62 que supuestamente proporcionaba penetración y poder de detención superior, también producía mucho más retroceso del que soldados podían controlar efectivamente en fuego rápido, especialmente disparando desde posiciones inestables o moviéndose por terreno difícil. Tropas estadounidenses que habían entrenado con el M14 en rangos abiertos descubrieron que sus ventajas teóricas desaparecían en combate cercano en jungla, donde velocidad y maniobrabilidad a menudo importaban más que precisión a larga distancia. Fuerzas australianas retuvieron el SLR L1A1 durante toda su participación en Vietnam, aceptando el peso y volumen del arma como compromisos necesarios por fiabilidad y poder de detención. Pero incluso infantería australiana reconocía que el SLR se adaptaba imperfectamente a condiciones tácticas en la provincia de Phuoc y áreas circundantes. El modo de fuego semiautomático del arma reflejaba una filosofía militar que enfatizaba tiro preciso y disciplinado sobre fuego supresor rápido que combate en jungla a menudo requería. Unidades SAS y otras fuerzas de operaciones especiales modificaban extensivamente sus SLRs, convirtiéndolos a fuego automático completo y acortando cañones para crear armas que poco se parecían al diseño original. Estas modificaciones en campo generaban armas que inspectores militares habrían rechazado como inseguras e inconfiables, pero que probaban devastadoramente efectivas en situaciones tácticas específicas donde unidades de élite las empleaban. El SLR acortado automático que tropas australianas apodaban «La Bestia»
podía vaciar un cargador de 30 rondas en segundos, creando suficiente potencia de fuego para romper contacto con fuerzas enemigas superiores y permitiendo a pequeñas patrullas luchar para salir de emboscadas que habrían destruido unidades de infantería convencional. El arma era imposiblemente ruidosa, incontrolable en fuego sostenido y completamente inadecuada para el rol de tiro preciso que el SLR original había sido diseñado para cumplir. Pero resolvía el problema táctico de generar fuego abrumador desde un arma que un hombre podía llevar y emplear sin ayuda. El contraste entre estas armas pesadas, ruidosas y mecánicamente complejas y la simple efectividad de ballestas tradicionales destacaba una verdad fundamental sobre guerra en jungla, que ejércitos y programas de desarrollo de armas habían fallado consistentemente en entender. En vegetación densa, donde la mayoría de compromisos ocurrían a menos de 30 metros, el arma que mataba en silencio y con fiabilidad a menudo resultaba más valiosa que la que disparaba el cartucho más potente o ciclaba la cadencia más alta. Una ballesta montañar que pesaba 2 kilos y no hacía ruido podía lograr misiones tácticas que una ametralladora de 9 kilos no podía, simplemente porque sigilo y sorpresa a menudo importaban más que potencia de fuego cruda, en un entorno donde detección usualmente significaba muerte para pequeños equipos de reconocimiento. La dimensión psicológica de la guerra en Vietnam iba mucho más allá de las métricas tradicionales de abatidos y heridos, territorio ganado y perdido, o misiones cumplidas y fallidas. Abarcaba el terror profundo de enfrentar un enemigo que podía atacar sin aviso y evaporarse sin dejar huella, dejando a sobrevivientes preguntándose qué había pasado y si podría repetirse. Para fuerzas Vietcong y norvietnamitas operando en áreas donde unidades SAS australianas y fuerzas especiales estadounidenses conducían misiones de reconocimiento y acción directa, esta guerra psicológica se convertía en una presencia constante que afectaba cada aspecto de sus operaciones diarias y moral a largo plazo. El apodo Marrung, o fantasma de la selva, que fuerzas vietnamitas daban a unidades SAS australianas, reflejaba no solo respeto por sus capacidades tácticas, sino miedo genuino a un enemigo que parecía operar por reglas diferentes a fuerzas militares convencionales. Veteranos vietnamitas de encuentros con patrullas SAS describían descubrir escuadras enteras aniquiladas en emboscadas de menos de 20 segundos, sin sobrevivientes, para explicar qué ocurrió o de dónde venían los atacantes. Los cuerpos a menudo se hallaban días después, posicionados de forma que sugería sorpresa total, a veces con heridas indicando que habían sido abatidos por armas sin sonido al disparar. Aquí es donde el impacto psicológico de armas silenciosas se volvía tan importante como su efectividad táctica. Un virote de ballesta o flecha que mataba sin reporte audible dejaba a fuerzas enemigas sin indicio de dirección de ataque, número de atacantes o tipo de armas usadas contra ellos. Soldados enemigos sobrevivientes que descubrían cuerpos con heridas de flecha, pero sin oír disparos, se veían forzados a confrontar la posibilidad de enfrentar un enemigo que podía matarlos a corta distancia sin su conocimiento. Una realización que creaba niveles de miedo mucho más allá de lo que armas de fuego convencionales podían lograr. El temor se agravaba porque estas eliminaciones silenciosas a menudo ocurrían en áreas que fuerzas enemigas consideraban seguras, campamentos base y zonas de acopio de suministros, donde soldados debían poder bajar la guardia y recuperarse del estrés de operaciones de combate. Equipos MAC-VSOC y operadores australianos adjuntos deliberadamente atacaban estas áreas seguras usando ballestas y armas tradicionales para eliminar centinelas y perros guardianes, de maneras que dejaban a fuerzas enemigas restantes inciertas si lidaban con oponentes humanos hábiles o algo sobrenatural que desafiaba su comprensión de cómo se suponía que funcionaba la guerra. El contraste entre esta amenaza invisible y silenciosa y la potencia de fuego abrumadora que caracterizaba la mayoría de operaciones militares estadounidenses en Vietnam creaba una forma única de presión psicológica que fuerzas vietnamitas luchaban por comprender y contrarrestar. Habían aprendido a lidiar con bombardeos artilleros, ataques aéreos y asaltos frontales por grandes formaciones de infantería, desarrollando tácticas y fortificaciones
que minimizaban bajas de estas formas predecibles de ataque, pero no tenían defensa efectiva contra pequeños equipos de operadores de élite que podían infiltrar sus posiciones, matar personal clave sin alertar tropas cercanas y desaparecer antes de que se montara cualquier respuesta organizada. Para soldados estadounidenses y australianos que presenciaban o participaban en estas operaciones, el impacto psicológico era igualmente profundo, pero tomaba formas diferentes. Tropas convencionales que veían operadores de fuerzas especiales o SAS subiendo a helicópteros con arcos y ballestas junto a armas militares estándar reaccionaban inicialmente con diversión e incredulidad. Las bromas sobre Robin Hood y guerra medieval parecían naturales e inofensivas, una forma de lidiar con la absurdidad de mezclar armas antiguas y modernas en un conflicto tecnológico con helicópteros artillados, aviones a reacción y sistemas de vigilancia electrónica. Pero el humor se evaporaba cuando esas mismas tropas convencionales aprendían sobre ratios de bajas y tasas de éxito en misiones que unidades de operaciones especiales lograban en áreas donde formaciones de infantería regular sufrían pérdidas graves solo por intentar contactar al enemigo. La realización de que estas armas primitivas contribuían a éxitos tácticos que fuerzas convencionales no podían igualar forzaba a muchos soldados a reconsiderar sus suposiciones sobre qué constituía equipo y tácticas militares efectivas en guerra de jungla. El peso moral y psicológico de usar armas silenciosas para eliminaciones a corta distancia creaba impactos a largo plazo que muchos veteranos encontraban difíciles de discutir, incluso décadas después del fin de la guerra. Matar a rangos de 20 a 30 metros con un virote de ballesta o flecha de punta ancha creaba recuerdos más nítidos y personales que disparar ráfagas de armas automáticas a destellos en la distancia. La intimidad de la eliminación silenciosa, donde operadores podían ver claramente sus objetivos y debían tomar decisiones conscientes sobre cuándo y cómo golpear, dejaba cicatrices psicológicas diferentes a las creadas por experiencias de combate convencional. Algunos veteranos encontraban una extraña satisfacción profesional en la precisión y control que armas silenciosas requerían. No había rondas desperdiciadas, ni bajas colaterales, ni strikes artilleros que pudieran matar objetivos. Cada tiro era deliberado, necesario e inmediatamente efectivo. La ballesta o arco demandaba un nivel de habilidad y juicio que armas automáticas no, creando un sentido de artesanía y responsabilidad personal que algunos operadores encontraban preferible a la violencia impersonal de tecnología militar moderna. Otros veteranos descubrían que la misma precisión e intimidad hacía los recuerdos más vívidos y difíciles de suprimir en los años posteriores al regreso a casa. Los rostros de soldados enemigos abatidos con flechas permanecían más claros en la memoria que aquellos abatidos con rifles o ametralladoras. El silencio que había sido ventajoso tácticamente durante el combate se volvía psicológicamente perturbador en vida civil cuando exoperadores se encontraban incapaces de olvidar momentos específicos de violencia sin sonido acompañante para difuminar los detalles. La pesadilla última para ambos lados era la realización de que la guerra en Vietnam había degenerado en un nivel de violencia personal e íntima que entrenamiento y doctrina militar moderna nunca habían preparado adecuadamente a soldados para manejar o recuperarse. Los arcos y ballestas eran símbolos de esta degeneración, armas que forzaban a operadores y enemigos a confrontar la realidad fundamental del combate, despojada de amortiguadores tecnológicos y reducida a sus elementos más básicos.